ocasión en este sábado santo, nosotros podamos comprender, nosotros podamos apreciar el mensaje que Dios nos está enviando. Así que mis estimados hermanos, mis estimados amigos, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pedir la sabiduría de nuestro Dios porque nosotros somos seres finitos. Nosotros somos falibles y Dios es el único infalible. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, nuevamente, Señor, ya en estas horas de tu santo sábado invocamos tu nombre. Somos indignos, Señor, porque somos seres pecadores, pero gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias, Señor, porque un día nos diste el don más sublime del cielo, que es tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros para rescatarnos, para redimirnos del pecado. Gracias, amado Dios. En estas horas sagradas de tu día de reposo, te adoramos, te bendecimos tu nombre, te exaltamos, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote como nuestro único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Bendice tu palabra en este espacio, Señor, que tu palabra sea el sustento, que tu palabra sea el alimento, precisamente en este tiempo del fin, en las horas finales del atardecer de la historia de este planeta Tierra. Tu bendición te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén. Entonces, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, como el tema ya ha sido anunciado, ¿sí? El tema. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a desarrollar este tema tan interesante, la apostasía y sus consecuencias, ¿sí? Vamos a ver que es un tema muy interesante y a lo largo de la existencia de la humanidad, las historias escritas en el pasado van tomando un lugar en este tiempo del fin. Y vamos a tomar como primera cita bíblica en el libro de Romanos, capítulo 15, el verso 4, ¿sí? Una cita muy preciosa, una cita muy maravillosa, ¿sí? Romanos, capítulo 15, ¿sí? Vamos a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, en el verso 4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes, me encanta esta expresión bendita de las Santas Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se han escrito. Así que mi hermano, cuando tomes la palabra de Dios, encuentres una historia, encuentres una parábola o lo que encuentres, allí hay una enseñanza. Hay un mensaje viviente específicamente para este tiempo del fin. Y la palabra de Dios sigue diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, el lugar en donde nosotros encontramos esperanza es a través de la Biblia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás cansado, si tenés problemas, si estás angustiado o afligido, no sé lo que estés pasando, pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay un seguro refugio. Hay esperanza en medio de esta crisis, en medio de esta inestabilidad social, en medio de este mundo que va convulsionando cada vez más y más. Hay esperanza. Y esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Y usted puede encontrar, puede cada día educarse a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos,
Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, la apostasía y sus consecuencias. ¿Sí? Apostatar quiere decir, repito, apostatar quiere decir cambiar de camino, ir por otro camino que no es el correcto. La Biblia solo muestra dos caminos, dos alternativas en este gran conflicto cósmico, en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos viviendo. Hay solamente dos caminos y dos alternativas, ¿sí? Por un lado, Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por el otro lado está Satanás, el grupo rebelde, el enemigo de Dios, el adversario de las almas. Solamente hay dos grupos. ¿De qué lado estaremos? Jesús dice que Él es el camino. Y si usted y yo no estamos caminando por ese camino, significa que hemos apostatado y estamos por el camino equivocado. ¿Sí? Vamos a ver lo que la palabra del Señor dice en Primera de Reyes. Vamos a nuestra cita bíblica, vamos a nuestra historia bíblica, y que esta historia bíblica lo vamos a trasladar precisamente a nuestros días, a este tiempo, y vamos a ver la realidad del pueblo de Dios. Vamos a ver nuestra realidad, en qué tiempo nosotros nos estamos viviendo y cómo la historia va abriéndose paso a un cumplimiento, ¿sí? A un segundo cumplimiento de estas historias que han quedado escritas en el tiempo pasado. Primera de Reyes, capítulo 16, ¿sí? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en esta noche. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, ¿sí? Ahí vamos a encontrar una historia que realmente tiene un mensaje magistral, que realmente tiene un mensaje viviente, un mensaje especial para la iglesia del tiempo del fin, para el remanente, para el pueblo adventista del séptimo día en este tiempo final en el cual usted y yo estamos viviendo. La palabra del Señor dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Interesante. Aquí nosotros tenemos a nuestro primer personaje en escena. Y el primer personaje que nosotros tenemos en escena es el rey Acab. Pero quizás puede estar diciendo usted, ¿qué tiene que ver el rey Acab con nosotros en este 2022 que ya se va terminando? Vivimos en una era, en una época donde la ciencia ha aumentado. Estamos en un tiempo donde realmente ha habido un adelantamiento inmenso en cuanto a la tecnología. Estamos en un tiempo donde hay muchísima información, pero que esta información es nociva, es malévola. Vivimos en un tiempo de esta Babilonia moderna que realmente está tomando el escenario de lo que pasó en el tiempo pasado. El rey Acab, aquí la palabra del Señor nos muestra en esta historia que dice que este rey empezó a reinar en el año 38 de Asa, rey de Judá. Sigue diciendo, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hermano querido, este personaje del rey Acab es un personaje simbólico que se vuelve a repetir en este tiempo del fin. Las sagradas páginas de las Santas Escrituras, aquí ha quedado plasmado los hechos de este personaje, de este rey, del rey Acab, del rey de Israel,
Dice la palabra del Señor que reinó 22 años. Escúchelo bien, hermano. 22 años de corrupción, 22 años de apostasía, 22 años de rebelión de este rey contra Dios, contra el creador del cielo y de la tierra. Y es más, aquí hay algo más grave. Este rey, a consecuencia de su desobediencia y su rebelión contra Dios, instaba a que el pueblo se apartara de Dios, instaba a que el pueblo se alejara de Dios. Recuerde que si un líder, que si un representante, un embajador del pueblo de Dios anda mal, imagínese el pueblo. Si la cabeza anda mal, imagínese el cuerpo. La palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es maligno, ¿no será todas tinieblas en tu alrededor? Esto significa que los líderes de este tiempo del fin, ¿sí? Los líderes, muchos dirigentes en este tiempo del fin han tomado el escenario, han tomado la personalidad del rey Acab. Dice la palabra del Señor que el rey Acab hizo lo malo, más que todos los reyes que han reinado antes que él, para ver la magnitud de maldad, la magnitud de apostasía, la magnitud con la cual el rey Acab desafió a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, verso 31. Porque le fue ligera, escúchelo bien lo que la escritura dice, mi hermano, ¿sí? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Estabaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este es el legado que dejó este hombre. Ese es su legado que ha quedado plasmado en la historia sagrada para que el pueblo del tiempo del fin, para que la iglesia, para que el pueblo adventista del séptimo día no cometa, no haga lo mismo. Dice la palabra de Dios que este hombre, este rey, le fue ligera, cosa ligera, hacer lo que sus antecesores le hicieron. Y es más, dice que este rey se casó con Jezabel. Jezabel era hija del rey, hija de un rey, dice la palabra del Señor claramente, dice, hija del rey de los sidonios, del rey de Tiro, de la ciudad de Tiro. Tiro en la palabra de Dios, el rey de Tiro representa a Satanás. En otras palabras, Acab hizo una alianza con el diablo. Satanás hizo el rey Acab hizo una alianza con Satanás, porque Jezabel era una bruja, era una hechicera. Jezabel, hermanos, era una hija del diablo, que realmente instaba al rey Acab. Aquí la palabra de Dios dice que el rey Acab adoró a Baal. La religión oficial del imperio de turno de aquel entonces era la adoración a Baal. Jezabel era súbdita súbdita del dios Baal y Acera. Si usted sigue la historia, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Hermano querido, esto es lo que realmente estaba pasando en aquel entonces. Esto es lo que realmente la condición moral, la condición espiritual del pueblo de Israel en aquel entonces. Ahora traslademos esta historia a nuestros días. ¿Cómo nos encontramos? ¿De qué forma estamos viviendo nuestro cristianismo como pueblo adventista del séptimo día, como los atalayas, como los mensajeros de esperanza, como el remanente de la recta final?
del atardecer de la historia de este mundo. Miremos, mis queridos hermanos, en esta historia, miremos y hagamos un análisis. Hagamos un análisis en nuestra vida espiritual, miremos cómo se encuentran nuestras iglesias, miremos cómo la mundanalidad ha entrado a la iglesia, las modas, las costumbres paganas, las festividades paganas, la mundanalidad. La mundanalidad ha entrado a la iglesia y pocos son los que dicen algo. En su mayoría se acaricia el pecado, se han rebajado los estándares de los altos principios que Dios ha establecido en su santa palabra. Queridos hermanos, vamos a seguir viendo la historia. Vamos a seguir viendo lo que la palabra del Señor sigue diciendo. Verso 32. E hizo altar a Baal. Escúchelo bien, estamos hablando del rey Acab. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Escúchelo bien, el rey del pueblo de Dios, el rey de Israel, edificando templo a un Dios pagano, a un Dios que no era el creador del cielo y de la tierra, a un Dios inerte. Hermano querido, esta era la realidad del pueblo Israel. Por eso que de esa forma el rey Acab se sublevó, le desafió a Dios. Hermano querido, esta historia se está volviendo a repetir. La iglesia adventista, como pueblo de Dios, como ese movimiento que Dios levantó en el año de 1840 al 44, como ese gran movimiento milerita, y que Dios lo puso sobre esta gran plataforma, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, hoy en día ha sido minada y Satanás está trabajando desde adentro para de esa forma desestabilizar, confundir, minimizar, mover los hitos, mover y dejar a un costado esas grandes enseñanzas, dejar a un lado esas doctrinas preciosas que realmente Dios ha dejado en su palabra. Satanás está trabajando desde adentro. Es por eso que, hermano querido, no te sorprendas si hombres muy eruditos, hombres muy capacitados, hombres de conocimiento muy jerárquico, empezarán a enseñar cosas ilusorias. Queridos hermanos, este es el tiempo crucial en el cual estamos viviendo. Este es nuestro tiempo en el cual usted y yo nos encontramos. Notemos lo que la palabra del Señor sigue diciendo. ¿Sí? Notemos lo que la palabra del Señor dice, el verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab, escúchelo bien, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, para provocar la ira del Dios de Israel. Escúchelo bien, mi hermano. Mire lo que hizo. El pecado abominable. Esta era una abominación, hermano, lo que este rey hizo. Le hizo templo, le hizo altar al rey, le hizo altar al Dios pagano, a Baal. Es una imagen de acera. Escúchelo bien, hermano, qué tremendo. Mis queridos hermanos, esta historia se está volviendo a repetir. Sigamos viendo lo que la palabra del Señor dice. El verso siguiente dice, el verso 33, e hizo también Acab una imagen, dice, acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Dice, y así provocara ira, la ira de Jehová, Dios de Israel, verso 34, en su tiempo, y él
de Betel reedificó a Jericó y apreció de la vida de Abiraham, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor. Sigue diciendo, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a entrar al capítulo 17. El capítulo 17 sigue narrando esta historia. Dice así: entonces Elías Tisbita. Aquí tenemos el otro personaje central que aparece en esta historia. Elías Tisbita. Sigue diciendo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a detenernos aquí en esta parte de esta historia. El personaje central en la primera parte era Acab. En el capítulo 17 entra otro personaje en esta escena y es el profeta Elías. Queridos hermanos, en este tiempo de apostasía en que el pueblo de Israel estaba viviendo, Dios levantó a un hombre. Dios levantó al profeta Elías. No era poca cosa, hermano, enfrentar al imperio. No era poca cosa enfrentar a esta bestia, porque realmente era una bestia. El imperio, este poder del rey, del reinado de Acab, era una bestia, hermanos. Porque realmente Jezabel mataba a quien quería. Jezabel, hermano, era una mujer perversa. Y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el tiempo del fin, allá en el libro de Apocalipsis, habla de Jezabel. En el libro de Apocalipsis habla de estas historias que se van a volver a repetir. Entonces dice la palabra del Señor que el profeta Elías entró hasta el mismo lugar, entró al palacio de marfil, porque recuerde que Jezabel y Acab habían edificado un palacio de marfil ahí en Jezreel, en el valle de Jezreel. Entonces, hermanos, Elías entró a la presencia del rey. Eso es lo que se necesita precisamente en este tiempo del fin. El profeta Elías es un hombre simbólico que en este tiempo del fin, los fieles Elías, todo aquel que se ponga de parte de la justicia, todo aquel que se ponga de parte de la palabra de Dios y ponga en alto los altos principios que Dios ha establecido en su santa palabra, son comparados como el profeta Elías. Con la valentía y el poder de Elías tenemos que denunciar toda aberración, todo pecado, todo aquello que se está levantando en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de esta apostasía? Porque el título de nuestro estudio dice la apostasía y sus consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia de la apostasía del rey Acab y por ende que lo instaba al pueblo de Israel? Aquí la palabra del Señor dice que no iba a haber lluvia. El profeta Elías dice, no va a llover por estos años, por este tiempo. No va a haber lluvia, sino por mi palabra. Hermano querido, las consecuencias de la apostasía, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, ¿a qué representa la lluvia? La lluvia representa al Espíritu Santo. Hermano querido, cuando estás en apostasía, cuando estás lejos de Dios, no tenemos el Espíritu Santo, porque recuerde que la lluvia sirve para regar la tierra, para hacer crecer la preciosa semilla, para que pueda haber sustento tanto para hombres y bestias y aves, para haber sustento en la creación.
De igual forma, cuando el ser humano, cuando el hombre apostata contra Dios, entra en una crisis, entra en una necesidad, se produce en su vida una sequía espiritual. La ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace de que el hombre vaya muriéndose poco a poco y se vaya degenerando poco a poco al grado tal que espiritualmente muere. Hermano querido, esta historia es magistral para este tiempo. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Aquir que está frente al Jordán. ¿Y sabe por qué le dijo Dios a Elías que se tendría que esconder? Porque realmente Jezabel era una mujer perversa, una mujer mala, hermano querido, en este tiempo del fin esta historia va a tomar lugar. Esta historia va a tomar lugar al grado tal cuando la iglesia, cuando el pueblo, cuando realmente se produzca la apostasía omega, hermano querido, el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra y realmente va a haber una gran necesidad, va a haber hambre. Hermano querido, se va a desatar todos los juicios que están escritos en la palabra del Señor. Yo creo que el tiempo me falta para seguir explicando esta magistral enseñanza de esta gran historia para este tiempo del fin, pero quisiera compartir una porción del don de profecía. Por favor, me van marcando el tiempo y vamos a ver lo que dice el don de profecía en Profetas y Reyes, en la página 84. Profetas y Reyes en la página 84 dice, a través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y obra comunicó inspiración y valor a quienes fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Escúchenlo bien, voy a volver a leer esta cita del don de profecía. A través de los siglos, a través del tiempo transcurrido, dice Elías, el relato de su vida y obra comunicó inspiración y valor a quienes fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Yo quiero hacer un desafío a las 12 personas conectadas aquí en el Zoom y a las personas que están conectadas en el Facebook. ¿Cuántos de los que estamos aquí es nuestro anhelo ponernos de parte de la justicia? ¿Hay alguno? ¿Hay alguien que pueda decir amén? ¿Hay alguien que pueda decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero ponerme de parte de la justicia y no quiero estar de parte de la apostasía? Porque en este tiempo se necesitan hombres y mujeres que sean leales como la brújula al polo, en el cumplimiento de su deber, hombres y mujeres que no se compren, hombres que no se vendan, que sean fiel a su cometido, que le demos al pecado el nombre que le corresponda, hermanos, por favor. No tenemos que acariciar el pecado. Hermano querido, realmente en este tiempo de que el mundo celebra Navidad, muchos cristianos están haciendo alianza con el mundo. Muchos cristianos van a guardar el sábado solamente por la mañana y por la tarde ya no irán a sus templos porque ya estarán en los preparativos del recibimiento del nuevo año. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Para nosotros como pueblo de Dios, no es el año nuevo para nosotros. El primer mes del año es Aviv bíblicamente. Y tenemos que ser el pueblo de la Biblia. Tenemos que volver a ser el pueblo de la Biblia. Y es más, quiero decirte, aprovechando el tiempo, quiero decirte, hermano, que todo aquel que quiera que el sello de Dios sea puesto en sus frentes, ¿sabe lo que tenés que hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes queremos que el sello de Dios sea puesto en nuestras frentes? ¿Cuántos anhelamos que el sello de Dios sea puesto en nuestras frentes? Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios y el don de profecía dice que tenemos que guardar el cuarto mandamiento.
tal y cual como lo dice la Escritura. No guardar el sábado mediodía, no solamente por la mañana, no solamente unas horas contadas, sino de puesta a puesta, como dice la palabra de nuestro Dios. Guardar los mandamientos. El pueblo de Dios se está olvidando de los mandamientos, de la santa ley de Dios. El pueblo de Dios nos estamos olvidando que estamos viviendo en el gran día de la expiación. Nos estamos olvidando que la puerta de la gracia se está cerrando y que estamos en medio del sellamiento y que necesitamos cada día estar consagrados, ser un pueblo peculiar, ser un pueblo distinto, un pueblo celoso de buenas obras, para que este mundo se dé cuenta que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano querido, yo tengo tiempo para seguir porque esto no termina, pero yo creo que mi tiempo se me ha terminado. Así que mi hermano, quiero antes de cerrar este espacio, compartir una pequeña porción más del don de profecía. Dice, y para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Tiene un significado especial la historia de Elías, querido hermano. Hay una enseñanza magistral. Esta historia va a volver a repetirse. Dice, tiene un significado especial. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabs y sus Jezabel. Escúchelo bien, hermano. El mundo tiene sus Acab y sus Jezabel en este tiempo. Hermano querido, yo te animo a que sigas adelante, a que estudies, leas la Biblia. Recuerda que Satanás está etiquetando sus errores con el logo adventista del séptimo día y te lo vende y vos te lo comprás. ¿Sí? Y te lo comprás. Lee la Biblia, agarremos el don de profecía y capacitemos. ¿Sabes qué, mi querido hermano? La Biblia, este santo libro, esta santa palabra de Dios que te lo muestro, este libro no tiene rival como educador. Lee tu Biblia. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Es mi deseo y oración en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Amén, amén. Hay muchas cosas que reflexionar, hay muchas cosas que meditar. Y bueno, antes de concluir, damos gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Damos gracias también a nuestro querido Alfredo por el mensaje. Gracias por ser instrumento de nuestro Dios. Y bueno, vamos a colocar en la pantalla 2 himnos. Y al finalizar, vamos a tener una oración final que le voy a pedir a nuestro querido papá Alfredo que la haga. Y también lo seguimos invitando a dejar sus peticiones, a dejar sus agradecimientos a través de este chat que lo vamos a leer antes de cerrar esta programación. Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de estos 2 himnos. Elizabeth, fíjate, tenés doble audio. Elizabeth, fíjate, tenés doble audio. Elizabeth, fíjate, tenés doble audio.
Antes de que nuestro querido Alfredo Puma nos despida en oración, quiero leer los mensajes que tenemos aquí en el chat, aquí en la plataforma de Zoom. Y dice así nuestro hermano Stanley: buenas noches, feliz santo sábado desde la isla Bermudas, bendiciones. Hermano Alfredo, feliz santo sábado de parte de Elba desde Isla Bermudas. También por aquí hay una petición de nuestro hermano Juan, dice: oremos por Yuli y Carlos para que Dios guíe su relación y sea bendecida en amor, unión, prosperidad, lealtad, felicidad y lleve los frutos del Santo Espíritu de Dios. Y por la vida espiritual de Jacobo y Benjamín. Y también dice: quiero pedir bendición y guía para mi vida espiritual y mi proyecto de vida. Nuestra hermana Melina dice: yo quiero pedir oración por mis hermanos y su familia, pero en especial por Romelio Martínez Morales. Es un señor muy feo, de modos, maltrata a mi mamá. Bueno, estaremos orando no solamente a través de esta plataforma. Y también dice nuestro amigo Marcial, dice: feliz sábado último del año. Así que, bueno, feliz sábado desde Brasil, nuestra querida Cami. Y no sé si alguien quiera hacer audible alguna petición o algún agradecimiento a nuestro Dios antes de concluir con... Quiero pedir una bendición para que el Señor nos bendiga aquí todo el grupo y este nuevo año que va a comenzar, para que el Señor guíe nuestras vidas, guíe nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestros trabajos, nuestras familias, y para que Él esté en nuestros corazones siempre presentes y que nosotros estemos receptivos a su llamado, a cuando Él nos esté hablando. Amén, muchas gracias. Y también aquí nuestra amiga Camila dice: ora por mi vida espiritual. ¿Alguien más tiene alguna petición o algún agradecimiento? Yo quiero pedir. Adelante. Yo quiero pedir por mi vida espiritual y también por mis proyectos que vaya a venir de 2023, que si fue de la voluntad de Dios, que se vaya a lograr todos mis planes, que mesmo que no sea mis planes, mas Dios sabe los planes que Él tiene para mí. Y también quiero que ustedes oren por mi abuelo, que está en el final de su vida. Y solo eso. Y por todos de los grupos. Amén. Bien, muchas gracias, Cami. ¿Alguien más tiene alguna petición o algún agradecimiento? Bueno, ya que nadie tiene peticiones y agradecimientos, yo quiero darle gracias a Dios porque en este día ha permitido que hemos estado reunidos como familia. Nosotros, la mayoría de mis hermanos ya están casados, así que hemos tenido unas semanas de bendición en donde se nos ha otorgado todo lo necesario. Así que gracias a Dios por la familia, gracias a Dios también porque se va haciendo más grande, gracias a Dios porque quizá algunas peticiones que le he hecho no siempre han sido
como yo las quiero, pero quiero darle gracias a Dios porque a través de esas respuestas que Él me ha dado, yo he podido tomar decisiones también. Y bueno, también quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes porque están reunidos aquí en esta plataforma de Zoom. También quiero saludar rápidamente a nuestra hermana Teresa Paz, dice que saludos desde Lambayeque, Perú. Y bueno, también nuestro amigo Omar Mendoza desde Chiapas, de aquí de México. Así que, Papá Alfredo, adelante, por favor, despídenos en una oración. Bien, hermanos, vamos antes de orar. Yo quiero agradecer también por este espacio tan maravilloso. Pues les comunico, por aquí está mi esposa, está conectada. Ella es Diana, si lo ven el nombrecito por ahí. Ella se está conectando desde Perú, no se encuentra aquí en Argentina. Así que por ahí dejo un pedido de oración también. Así que, hermanos, vamos a orar por todos y que Dios nos siga cuidando y sobre todo oremos por el derramamiento de la lluvia tardía, por el derramamiento del Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a tener palabras de oración. Amante Padre Celestial, que estás en el cielo, en estas horas sagradas de tu día de reposo, aquí tu pueblo reunido, aquí tu pueblo, Señor, pidiéndote que tengas de nosotros misericordia. En esta noche, Señor, juntamente con esta oración presentamos cada pedido de oración, cada palabra, Señor, escrita, cada palabra mencionada, Señor, lo presentamos delante de usted, por tus hijos, por tus hijas que piden por su vida espiritual, por sus hijos, por tus hijos que piden, Señor, por salud. Y te rogamos, Padre Santo, que nos sigas guiando, nos sigas llenando con tu Espíritu Santo. Fortalécenos, danos más poder. Míranos, Señor, como tus hijos, y que cada día podamos caminar firmemente en medio de este mundo que cada vez se hace pedazos en el pecado. Quieras bendecir a cada una de las personas aquí en esta plataforma, a nuestros amigos que nos escuchan a través del Facebook. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes adelante. Te ruego también que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Oh Padre Santo, en estas horas sagradas, perdónanos si no hacemos conforme a tu voluntad. Que cada día, Señor, nos consagremos, que cada día, Señor, crezcamos espiritualmente y de esa forma estar listos para cuando regreses por segunda vez. Quieras bendecir a todos los que dirigen este grupo. Quieras bendecir a todos los que realizan esta transmisión. Bendícelos, Padre Santo. Una vez más, te pido una bendición especial a cada familia aquí representada. Gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad. Te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a Dios, gracias Papá Alfredo, gracias a todos y cada uno de los que estamos aquí en esta plataforma.